Bueno, buenos días a todos los presentes. Eh, Mi nombre es Cintia Elena Guerrero Mejía y el título del tema de investigación que les voy a presentar es Potencial de hidrógeno y solubles totales en pulpa de piña, almacenada a temperatura ambiente y de refrigeración, para optar al grado de maestro en ciencias con mención en sistemas integrados de gestión, medio ambiente y calidad. El contenido que se va a presentar es el siguiente: introducción, los objetivos, los factores, indicadores, aspectos de la base de datos, la prueba de la raíz unitaria, el potencial de hidrógeno como primer modelo, segundo modelo, solubles totales, y finalmente las conclusiones. Bueno, la piña es una fruta cultivada pues en Bolivia en diferentes sectores, ¿no? El mayor volumen de cultivo está en el departamento de Cochabamba, en la región del Chapare, ¿no? Se tienen también cultivos en el departamento de Santa Cruz y en el departamento del Beni. En nuestro medio existen muchas industrias que están dedicadas a la elaboración de productos alimenticios cuya materia prima es la pulpa de piña. Por ejemplo, aquellas dedicadas al rubro de los jugos, néctar, postres, mermeladas, etcétera, ¿no? Y ya existen en nuestro medio empresas que se han dedicado a la elaboración de pulpas de frutas exclusivamente, ¿no? Es por eso que la importancia de este proyecto, de este trabajo de investigación, para evaluar ciertos aspectos que van a influir en los parámetros, ¿no? La pulpa de piña que se ha utilizado para las pruebas realizadas es una piña, una pulpa procesada y conservada con un método de conservación químico, con el uso de conservantes, ¿no? Y el proceso de elaboración ha sido el siguiente: un prelavado de la piña, una selección de daños y podredumbre de la fruta, el lavado nuevamente del fruto, pelado, la extrusión del fruto, y bueno, en la estandarización hemos adicionado el uso de conservantes como será el benzoato de sodio y el sorbato de potasio, ¿no? Muy comunes en este tipo de productos, ¿no? Por el tema de la actividad microbiana. Y también se ha adicionado el ácido cítrico como un regulador de la acidez del producto. Se ha procedido con el envasado en sachets y finalmente el almacenamiento. El almacenamiento se ha realizado en dos tipos de condiciones: una condición a temperatura ambiente y una condición a temperatura de refrigeración. Es importante que recalque que estas pruebas han sido realizadas en la ciudad de Cochabamba. Bueno, los objetivos del trabajo han sido el objetivo general: identificar el impacto de los factores que influyen en el potencial de hidrógeno, pH, y sólidos solubles totales o solubles totales de pulpa de piña durante su almacenamiento a temperatura ambiente y de refrigeración. Los objetivos específicos: describir los factores que afectan durante el almacenamiento de pulpa de piña, establecer los indicadores de potencial de hidrógeno, pH, sólidos solubles totales en pulpa de piña, y finalmente proponer una metodología para evaluar el impacto de los factores. Los factores son la temperatura de almacén, la humedad relativa y la temperatura de la muestra, ¿no? En cuanto a la temperatura de almacén y la humedad relativa, son parámetros medidos con el uso de un termohigrómetro en los ambientes de almacenamiento, y para la temperatura de la muestra con un termómetro exclusivo para alimentos debidamente calibrado, ¿no? Los indicadores: el pH y los sólidos solubles totales. Y bueno, aquí hablarles un poquito sobre el pH o potencial de hidrógeno, que bueno, es un indicador de la acidez de un producto, ¿no? También es importante decir que experimentalmente el pH debe mantenerse por debajo de 4.5 para este tipo de productos, garantizando así la inocuidad del producto. Es decir, detener un poco la actividad microbiana durante su almacenamiento es garantizado gracias a un pH de este valor, ¿no? En Bolivia no existe la norma boliviana, digamos, de este producto, no especifica este valor como un parámetro a cumplir. Sin embargo, está demostrado en la teoría de que el valor tiene que estar por debajo de los 4,5, ¿no? Para medir este parámetro, este indicador, se ha utilizado en la prueba un pHímetro que digitalmente nos lanzaba los resultados, ¿no? Cuantitativamente. Los sólidos solubles totales, por otro lado, son
en realidad en este tipo de productos los sólidos estarían incluidos todos, ¿no? Los azúcares, los ácidos, etcétera. Sin embargo, para este tipo de productos, la cantidad de azúcar es mayoritaria, ¿no? A los demás sólidos. Por eso es que se relaciona directamente con la cantidad de azúcar o el dulzor, ¿no? Del producto. Para medir este parámetro se ha utilizado un refractómetro que nos da los resultados en grados Brix, porcentaje de azúcar, ¿no? Y bueno, además mencionar los trabajos que hay en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio existen trabajos acerca de la pulpa de piña, sin embargo, van más relacionados al color de la pulpa de piña durante su almacenamiento, ¿no? Y no así en estos parámetros. También existen trabajos relacionados a estos parámetros, sin embargo, en frutas naturales y no así en pulpa de fruta como tal. Es por eso la importancia del trabajo, ¿no? En cuanto a la base de datos, como les indicaba, se ha realizado en dos condiciones de almacenamiento, ¿no? Un lote A que ha sido elaborado y analizado durante el periodo de 29 de febrero de 2020 al 24 de abril del mismo año. Ha sido almacenado a temperatura ambiente, y ya les indicaba que había sido en la ciudad de Cochabamba, donde las temperaturas, bueno, oscilan entre 2 grados y 29 grados, ¿no? Como máximo. Y un lote B que ha sido evaluado desde el 15 de julio al 7 de septiembre de 2020, almacenado a temperatura de refrigeración, en refrigeradores comunes, ¿no? Los registros fueron realizados por un solo analista cada 8 horas, teniendo un total de 331 registros. Bueno, en cuanto a la prueba de raíz unitaria, al ser series de tiempo, es necesario antes de realizar la estimación de los coeficientes, realizar la prueba de raíz unitaria por medio del método de mínimos cuadrados. Podemos ver en la tabla 3.1 que las variables pH y sólidos solubles totales son variables estacionarias. El primer modelo de regresión lineal, el potencial de hidrógeno. Se propone la siguiente ecuación: el potencial de hidrógeno igual a la constante A sub 0 más el coeficiente 2,1 por la variable binaria del lote, más el coeficiente A sub 8 por el tiempo transcurrido en horas, más el coeficiente A sub 11 por la temperatura de la muestra medida en grados centígrados, más nu sub t, siendo nu sub t los errores y las correcciones realizadas en el tiempo 1, 2, 6 y 14. El total de datos, como ya les había mencionado, de 331 observaciones. En cuanto a los resultados de la regresión, podemos ver en la tabla 3.1.1.1 que todos los coeficientes de las variables son distintos de 0, ¿no? Y para interpretar dichos coeficientes se ha utilizado la vía del valor esperado. El valor esperado de pH por tiempo transcurrido nos muestra en la tabla que a medida que el tiempo iba transcurriendo, en horas, el pH tendía a disminuir, ¿no? En ambos lotes, siendo el lote A el trazo azul y el lote B el trazo naranja. El valor esperado de pH por temperatura de la muestra, bueno, nos muestra en el gráfico que a medida que la temperatura de la muestra iba incrementando, el pH iba disminuyendo en el tiempo. La bondad de ajuste muestra en la tabla 3.1.3.1 un 2% nada más de variaciones del pH que son explicadas por variables que no han sido incluidas en el modelo propuesto. Un valor de Durbin-Watson de 2,05 nos muestra que los nuevos errores no están correlacionados, ¿no? En la figura 3.1.3.1 podemos ver los valores de pH observados, el trazo azul, y estimados en el trazo naranja. La cercanía de estos valores nos demuestra la calidad de ajuste del modelo que se propone, ¿no? Bueno, el segundo modelo, los solubles totales o sólidos solubles totales, podemos ver la ecuación propuesta que los sólidos solubles totales son iguales a una constante A sub 0 más un coeficiente A sub 2,1 por la variable binaria del lote, más A sub 8, que es por el tiempo transcurrido en horas, más un coeficiente A sub 10 por la humedad relativa en porcentaje,
más A sub 11, el coeficiente A sub 11, por la temperatura de la muestra en grados centígrados. Más de un sub T, siendo un sub T la sumatoria de los errores y las correcciones que se han realizado en el tiempo 1, 3, 6 y 16. Los resultados de la regresión, de igual manera, nos muestran que todos los coeficientes de las variables son distintos de cero. Y para explicar estos coeficientes, de igual manera, se va a utilizar la vía del valor esperado. El valor esperado de solubles totales por tiempo transcurrido, podemos ver en el gráfico que a medida que el tiempo iba transcurriendo en el almacenamiento, los solubles totales expresados en grados Brix iban disminuyendo. El valor esperado de solubles totales por humedad relativa muestra que a medida que se incrementa la humedad relativa en el ambiente de almacenamiento, los solubles totales tienden a incrementarse de igual manera. El valor esperado de solubles totales por temperatura de la muestra muestra un incremento en la temperatura de la muestra que afecta a los sólidos solubles con una disminución. Esto nos lanza a la bondad de ajuste, donde podemos ver en la tabla que solo un 3% de las variaciones de los sólidos solubles totales son explicadas por variables que no han sido incluidas en el modelo, ¿no?, propuesto. Un valor de Durbin-Watson de 2,0 que nos indica que los nuevos errores no se encuentran correlacionados. Y bueno, en la figura 3.2.3.1 podemos ver los valores de sólidos solubles totales observados y estimados. Los observados, el trazo azul, y los estimados, el trazo naranja, nos muestra la cercanía de estos valores, la calidad de ajuste, ¿no?, del modelo propuesto. Bueno, las conclusiones. Como ya les había mencionado, ¿no?, el pH es un indicador de la inocuidad del producto, ¿no?, prácticamente. Entonces, hemos visto que hay dos variables que van a afectar directamente, que son el tiempo transcurrido y la temperatura de la muestra. Como hemos realizado la prueba en dos condiciones diferentes, la temperatura ambiente y temperatura de refrigeración, vemos que un incremento de estos puede provocar una disminución en el pH. Y había mencionado que el pH debe mantenerse por debajo de los 4.5 para garantizar así la inocuidad del producto. Entonces, estos factores, si bien van a afectar, a tender a disminuir este indicador, el pH, no vamos a tener un problema de inocuidad en nuestro producto, ¿no? Nuestro producto a lo largo del tiempo, por más de que la temperatura sea incrementada, no va a subirse y no vamos a poner en riesgo estas cosas. Vamos a tener siempre un producto dentro del parámetro garantizando su inocuidad. En cuanto a los solubles totales, vemos que sí, la temperatura de la muestra afecta al igual que el tiempo transcurrido. Los sólidos solubles totales, había mencionado que son un indicador de calidad, ¿no? Recalcando nuevamente, en nuestro medio, en la norma boliviana, no existe un parámetro establecido y que nos diga que cumplamos con ese parámetro. Pero nos hemos basado en el trabajo de investigación en la norma técnica ecuatoriana, en la que nos da un parámetro que no debe ser menor a los 10 grados por un tema de calidad. Como la temperatura de la muestra y el tiempo transcurrido afectan y van a hacer que disminuyan nuestros sólidos solubles totales, es importante controlar estos dos aspectos durante el almacenamiento, ¿no? Entonces no podemos hablar de almacenar nuestro producto a una temperatura ambiente, y claro, está menos en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? O sea, tenemos que almacenar nuestro producto a una temperatura de refrigeración y además mencionar, ¿no?, que, por ejemplo, les mencionaba que nuestro producto se ha almacenado en un refrigerador común, de uso común. Sin embargo, es necesario que cuando se realicen este tipo de almacenamiento de este producto, se realice bajo unas condiciones mucho más controladas. Por ejemplo, el rango de temperatura en el que oscilaba el refrigerador común era de 2 grados hasta 11 grados centígrados, ¿no? Es importante reducir este rango de temperatura buscando un equipo mucho más eficiente y que evite este bajón en los sólidos solubles totales, ¿no? Lo que puede estar ocurriendo aquí, por ejemplo, es una degradación de nuestros azúcares dentro de nuestro producto, ¿no? Y es lo que hay que evitar. En cuanto a la humedad relativa, se recomienda que el ambiente también sea controlado en este aspecto. Es necesario, por ejemplo, adicionar un sistema de ventilación que renueve el aire del ambiente donde se está almacenando, ¿no? Y bueno,
Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.